Muy buenos días, estimados amigos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Germán Salinas, de la ciudad de Trujillo, Perú. En esta oportunidad voy a exponer un tema titulado para este Congreso Tendencias 2021, titulado Los efectos del coronavirus en la economía del Perú. Bueno, como introducción podemos decir de que esta pandemia nadie lo esperaba. Esta pandemia realmente ya está causando estragos no solamente en mi país, Perú, sino en todo el mundo. Pero en esta ocasión he creído conveniente hacer un estudio justamente de cómo está afectando esta pandemia a la economía del Perú, ¿no? Sé que en otros países afecta más que en otras, pero por la información que tengo he decidido hacerla aquí en mi país. ¿Cuáles son los efectos del coronavirus o de la pandemia, que algunos le llaman pandemia, en el Perú? Bueno, según el Instituto Peruano de Economía, que es uno de los institutos que más estudia la parte económica de nuestro país, el Perú, señala que pues, ha habido mucha reducción de turismo, eh, eh, muy poca demanda interna, quizás por este tema de que la gente no puede salir de sus casas, por temor también, vínculos comerciales con producción de en otras empresas, con otros países, perdón, por los tratados de libre comercio, pero por temas de salubridad no han podido justamente hacerse estos transacciones comerciales, ¿no? Justamente como parte de estos resultados que han sido adversos en los últimos meses, desde el 16 de marzo del año pasado que comenzó la pandemia, bueno, ha traído como consecuencia, pues, que la gente se quede sin empleo y aumente la pobreza, no solamente en mi país, también en otros países latinoamericanos, ¿no? Como es el caso de Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, qué decir de Venezuela, Bolivia, ¿no? Entonces, estos países, al igual que el Perú, también han incrementado justamente su, su índice de desempleo, su índice de pobreza, ¿no? Un dato curioso es que la caída del PBI en el Perú fue 12,9 para el 2020, ¿no? Y que representa una pérdida de 131.000 millones, lo que equivale a 1,2 mil millones diarios. Miren lo que el PBI en el Perú durante la pandemia, ¿no? Aparte que también hubieron huelgas, hubieron bloqueos de carreteras y problemas justamente relacionados a la parte política en el Perú, ¿no? Como la transferencia de gobierno, corrupción, etcétera. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia COVID-19 sobre la economía peruana? Pues muchas, sin decir que algunos la comparan con alguna guerra, ¿no? Muy parecida al efecto que tuvo la guerra con Perú con Chile hace muchos años, ¿no? En la cual, pues, ustedes saben que cuando un país entra en guerra, en conflicto bélico, afecta justamente al PBI de cada país que esté en conflicto. Y bueno, el aumento masivo de desempleados. Acá en el Perú se denominó la suspensión perfecta cuando a la persona se le deja sin empleo, producto justamente de esta coyuntura y las empresas pues ya no pagan justamente los sueldos porque si no trabajan, ¿cómo van a pagar sueldos? Y en este caso pues se perjudicaría los estados de ganancias y pérdidas de las empresas, ¿no? También, por otro lado, el gobierno, si bien ha dado políticas para ayudar a afrontar la crisis, una de esas fue ayudar a las empresas, a micro, pequeñas, perdón, a micro, disculpen, a pequeñas, medianas y grandes empresas para que puedan subsistir a través de diferentes políticas o programas de apoyo, ¿no? Para que estas empresas no puedan cerrar esperando que pase el coronavirus o la pandemia y de esta manera puedan reactivarse, ¿no? Pero ha pasado un año y muchas empresas inclusive han cerrado, ¿no? ¿En qué medida el coronavirus ha aumentado la pobreza en el país? Pues muchas, ¿no? Muchas, lamentablemente, no solamente en el Perú, se ve también en otros países que la pobreza, pues, está afectando, ¿no? Realmente al mundo entero. Y es una preocupación no solamente de cada país, sino de las Naciones Unidas, que busca y propicia de que
que la pobreza ya no se siga dando, ¿no? Pero ¿cuál es la solución a todo esto, ¿no? Porque si bien existe un problema, no solamente las Naciones Unidas deben sentarse a conversar con los presidentes de los países, sino también otros organismos internacionales, ¿no? Por eso el autor Pablo Lavado y César Liendo señalan que la pobreza monetaria subirá a 29.5 el año 2000 y un total de 3 millones de personas se volverían pobres por la pandemia, lo cual sería un desastre para la economía peruana por cuando ésta ha estado justamente aumentando en la última década, ¿no? Lamentablemente pues, no podemos quejarnos porque no somos los únicos, pero como peruano justamente me interesó estudiar este tema y pues bueno, el Producto Bruto Interno caerá a más del 12%, también se prevé, ¿no? En este año 2021. Por otro lado, la pobreza está dejando cerca de 2.500 millones de personas que sobreviven con apenas $5 al día en el mundo, ¿no? Lo cual es lamentable porque sabemos que ese monto no equivale a un día de subsistencia, ¿no? El nivel de empleo y desempleo se va agobiando cada vez más. Muchas empresas han cerrado, han quebrado, personas que viven del turismo, personas que viven básicamente también del comercio, no han podido salir, muchos de ellas se han enfermado, muchas de ellas no tienen un seguro, muchas de ellas no están, trabajan empleadas, pues han tenido que prácticamente cerrar, ¿no? Cerrar o dejar de trabajar, cerrar esos negocios y dejar de trabajar, ¿no? Con respecto al estudio del nivel de empleo de la Universidad Católica Santa María aquí en el Perú, existen 500.000 trabajadores que están a punto de perder su empleo y cada vez va en aumento, ¿no? Por eso esta pandemia realmente está afectando demasiado al Perú y a otros países, pero en el Perú realmente es preocupante, ¿no? Se dice que solamente la capital del Perú, que es la que tiene cerca de 9 millones de habitantes, solamente el 2020 perdió 1.216.600 puestos de trabajo, ¿no? Lo cual es bastante alto comparado pues con otros países, ¿no? ¿Qué sectores se han visto más afectados y cuáles se han visto más favorecidos, ¿no? Los más afectados son el sector construcción, que justamente mucha gente ya ha dejado de construir, de hacer obras, porque justamente no tiene ingresos económicos, ¿no? El sector económico, que bueno, está incluido casi todos estos sectores y que también, bueno, ha tenido una caída de menos 12.9%, ¿no? Y entre 14.5% del año con respecto al año pasado, con respecto a, a los años anteriores, ¿no? El sector servicios, buenos hoteles, restaurantes, servicios han sido más afectados por el sector turismo, ¿no? Y qué hablar de mismo sector turismo con un 49.6% que realmente ha tenido una caída estrepitosa, ¿no? Y el sector pesca es la que menos ha sido afectada, pero también de una u otra forma se dice que los barcos peruanos aproximadamente ya han dejado de producir un 80%, ¿no? Con la extracción pesquera. Pero hay sectores favorecidos también, el sector agrícola, que si bien algunas exportaciones e importaciones eh, han sido delimitadas, hay países que al Perú le compran productos de pan llevar, eh, camote, trigo, también tenemos lo que es paltas, arándanos, que somos uno de los países, uno de los mejores países en producción de este tipo de alimentos, ¿no? El sector farmacéutico también ha sido favorecido porque sabemos que los medicamentos justamente sirven para combatir el coronavirus, ¿no? Y el sector comercio electrónico, que también ha sido uno de los más favorecidos, justamente porque ahora, aprovechando la pandemia, estos señores sacan una ventaja justamente de ello. Con decirles un dato anecdótico que los hombres más ricos del mundo están ligados al comercio electrónico, ¿no? Tenemos el de Amazon y el de Elon Musk, ¿no? Como conclusiones,
podemos decir lo siguiente, ¿no? Que esta crisis no solamente depende de autoridades o empresas competentes, ¿no? Sino de todos los peruanos. Que podamos unirnos, que podamos cuidarnos, que podamos ser conscientes de lo que está sucediendo en el mundo y poder ser un poco más prudentes en evitar contagios, porque eso también nos vuelve más pobres, ¿no? Por otro lado, el desempleo sigue aumentando y bueno, en el Perú ya tenemos cada vez esta cifra va en aumento y muchas personas se quedan desempleadas y muchas personas se vuelven pobres, ¿no? Lamentablemente. Bueno, me quedo con un dicho anónimo que hace poco leí donde dice, estamos en guerra con dos enemigos, ¿no? El COVID-19 y la ignorancia de la gente. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.